mi gente, nuestro próximo invitado, uno de los artistas más grandes de la música urbana, desde Medellín, Colombia, ha ganado muchísimos premios. Ahorita le pregunté que cuántos premios se ha ganado y ni sabe la cuenta de los premios que se ha ganado. Con ustedes de Medellín, Colombia, Maluma, un aplauso. Ya tú sabes, practicando aquí un poquito de lo que es el talk show. No, papi, pero está duro ya, la experiencia, ya ese cabrón la tiene clara. Oye, yo la primera vez que supe de ti, Maluma, yo fui a un colegio. Yo cuando llegué a Medellín, me dijeron, papi, aquí la gente va a los colegios y cantan en los colegios y así es que uno se gana la vuelta. En Puerto Rico no se hace así. Pues de pronto ahora sí se hace, pero antes no se hacía cuando... Y yo me acuerdo que antes de yo cantar, porque era un evento de la radio, me dijeron, mira, hay un muchacho que va primero que tú, se llama Maluma. Y yo veo un revolú de chamaquitas, pero papi, ¡guau!, gritando en todos lados. Y yo digo, pero ¿quién es este tipo? Porque yo no lo conozco. Y yo dije, coño, yo voy después de este tipo, brother. Y un montón de mujeres gritando, un montón de peladitas gritando del colegio. Hiciste, me acuerdo, una canción, no sé si fue Obsesión, no me acuerdo. Obsesión, me imagino que fue la canción que cantaste. Y la gente las chamaquitas se volvieron locas. Y después supe de ti cuando te escuché en la radio, obviamente en la radio local de Medellín. Sí. Y me encontré contigo en el barrio Colombia, donde estaban todas las discotecas. Sí, cabrón. Que tú estabas ahí, ya tú sabes, empezando, creo que tenía como 17 años. Claro, pero yo me acuerdo porque fue muy, muy chistoso, porque no me acuerdo yo con quién estaba. Y me dijeron, hey, papi, te vamos a presentar a Nicky. Y yo, wow, ¿dónde está ese cabrón? Pero yo creo que yo estaba en el estudio inclusive. Sí. Y me dijeron que tú tenías un show, que ibas a cantar ahí en la discoteca de Barrio Colombia. Y yo me fui desde el estudio, que era en Envigado, yo me fui de derecho, cogí, creo que fue un taxi. Y me fui de derecho, te conocí, me presentaron ahí, no me acuerdo realmente quién fue, nos presentaron. Sí. Y esa fue la primera vez que yo te vi, pero fue muy cabrón porque yo decía, wow, voy a conocer a este loco, ¿sí me entiendes? Las cosas de la vida. Una de las primeras preguntas que quiero saber, y yo más o menos creo que sé la contestación, mucha gente piensa que tú vienes de familia de dinero. Ajá. La gente dice, no, Maluma viene de dinero. Yo que viví en Medellín, Colombia, tengo entendido, yo también creí lo mismo al principio, pero otra gente me dijeron, no, negativo, Maluma viene de abajo también, claro. pero me gustaría que tú contaras esa parte. Sí, mira, yo creo que estos tipos de programas sirven mucho para uno contar a la gente realmente la verdad, es cierto, porque como tú dices, la gente pues incluso la gente pensaba que mi familia era narcotraficante, ¿me entiendes? Y que el narcotráfico había apoyado mi carrera musical. Pues obvio, todo eso fue mentira, pero bueno, muchas cosas se especulan y muchas cosas se hablan y es importante que uno esté acá para dejar las cosas claras, ¿no? Mi papá y mi mamá, obviamente, cuando yo estaba joven, tenía una vida bien, nada me faltaba, ¿cierto? Tenía comida, techo. Luego mi papá fue gerente de varias empresas importantes en Colombia y nos iba muy bien. Diría yo que éramos del estrato alto medio, por así decirlo. Mi papá no era millonario, no, obvio no, pero sí. Estaban bien, tenían su trabajito y podían comer su langota si querían. Normal, sí, una familia normal, una familia paisa, una familia de Medellín normal, ¿cierto? Luego, cuando cumplo 14 años, 13 años, algo así, mis papás se separaron y todo se fue al piso, ¿cierto? Mi papá se quebró y cabrón, fue una época muy difícil, pero yo siempre he dicho que yo soy lo que soy gracias a eso, ¿me entiendes? Porque ahí fue donde, como decimos nosotros en Colombia, o sea, con mi mierda, ¿me entiendes? Con mi tierra, ahí fue donde yo empecé a valorar mucho más la vida, cuando empecé a ver que la comida era la misma, el desayuno, el almuerzo y la cena, donde mis abuelos eran quienes nos proporcionaban la comida, ¿me entiendes? Donde mercaban para nosotros, donde mi mamá lloraba y decía, Juan Luis, hoy no hay con qué comer, ¿me entiendes? Cosas así que te ponen los pies en la tierra y tú dices, wow, pasé de tener una vida cómoda a casi perderlo todo. Me dijeron que tú eras un duro en fútbol, o sea, que tú pudiste haber sido un pro en fútbol. Sí, cabrón, yo jugaba fútbol y yo realmente veía mi vida, o sea. El que me lo dijo fue que es bien amigo tuyo. ¿Quién? ¿Chan? ¿Quién será? No, ¿cómo que se llama el jugador que jugó? Juanfer. Juanfer.
Juanfer, sí. Quintero me dijo, papi, Maluma. Yo le pregunté, De verdad, le dijiste. ¿qué artista tú conoces de Colombia que está duro, que pudo haber sido un pro en fútbol? Y él me dijo a mí, yo pensé que me iba a decir Raycon, porque el único que yo había visto en las redes jugando era Raycon. Me dijo Maluma, y yo, ¿qué? Le dice, papi, Maluma es un duro, el pana le mete duro al fútbol. Yo jugué mucho con Juanfer, es que yo conocí a Juanfer Quintero cuando yo tenía cabrón, yo tenía por ahí 12 años. Y él jugaba en Envigado, yo jugaba en Nacional, Atlético Nacional, allá en Medallo. Y fue muy chistoso porque siempre que me tocaba jugar contra Juanfer, me daba pereza porque jugaba tanto, ¿me entiendes? Que yo era como que qué pereza jugar contra este cabrón otra vez. Le mete demasiado. Le metía demasiado duro. Y ya después, pasaron los años, nos volvimos a encontrar, pero él ya era profesional, ya jugaba con la Selección Colombia y yo ya había empezado mi carrera. Entonces nos conocimos chiquitos y luego nos reencontramos ya cuando los dos habíamos surgido cada uno en su carrera. Ajá. No, eso es bonito, de verdad. Sí, súper. Te hago una pregunta, Maluma. ¿Tú sientes que tú tuviste que hacer tus logros, te tuviste que joder más que todo el mundo, verdad? Yo pienso viéndolo del lado mío, yo pienso que tú prácticamente lo hiciste solo. Cabrón, la verdad. Estaba contra viento y marea. ¿Cómo? Nadie me la daba. Nadie te la daba. Nadie te la daba. No, yo sé que todavía y los haters son un montón, pero yo te digo, hasta a mí me diste una bofeta en la cara porque yo siempre que te vi, obviamente yo veía la imagen. Entonces muchas veces cuando uno ve la imagen, uno dice, pues este tipo en verdad se ve cabrón, pero no le mete cabrón. Tendrá lo que necesita para llegar hasta donde está. Que fue el trabajo mismo o los hechos hablaban por sí solos, ¿sí me entiendes? Porque yo cuando empecé, tú sabes, yo empecé con mi tía Judy y con el esposo, mi tío Juan Parra y Kevin y Chan. Éramos como nosotros, éramos como el grupo y un par de personas más ahí alrededor que hacían parte como del proyecto, pero realmente hay muchas historias cuando mi tía iba o Juan iba a la radio de Medellín y que mostraba mi música y esta gente le decía que no me querían poner, que por ser caribonito no les importaba, pero que no querían poner mi música. Yo me acuerdo de todo eso y vuelvo y te repito, a mí me tocó ver otros artistas como tú, que era la época de los 15 y yo era loco por ir a todos los 15, pero obviamente por ir a bailar y pasar bueno, pero también era porque yo era emocionado, yo quería ser parte de eso, ¿me entiendes? Yo sabía que si Balvin iba a ir a cantar, yo quería ir a verlo, si Final y Shaco iban a cantar, yo quería estar presente ahí, yo quería ver cómo era la vaina, ¿sí me entiendes? Yo quería ser parte de eso, contigo, con todo el mundo. Entonces, de eso se trata, de vivir el proceso, desde empezar, analizar los artistas, querer estar, trabajar fuerte y que no te regalen las cosas, ¿sí me entiendes? Que las cosas sean ganadas de corazón para que sea una carrera sólida y no sea de espuma. Tú sabes que normalmente yo le pregunto a un artista cómo te sientes. Claro, porque este es el show rockstar, o sea, la mayoría de los artistas que vienen aquí son unos rockstars, o sea, tienen ya la full vida, todos han ganado Grammy, la mayoría vuelan en su propio avión privado, han viajado el mundo entero, han hecho colaboraciones gigantes, tú has hecho colaboración con Calvin Klein y un sinnúmero de colaboraciones que ahora mismo pues tendríamos que sentarnos a analizar, porque yo sé que ni tú mismo te acuerdas todas las colaboraciones que tú has hecho con marcas grandes, pero ¿cómo te sientes? Porque yo sé lo que es, porque yo me jodí igual como te jodiste tú, de montarte en tu avión y decir, bueno, pensar que 4 o 5 años atrás yo estaba haciendo fila en Avianca para montarme en un avión para poder hacer un evento. Hoy en día estoy montándome en mi propio avión. Hoy en día llego a Colombia, a mi casa. En el gallinazo. En mi propio avión, que no se siente raro, mira, no se siente irreal. Sí, es muy surreal. Sabes que yo a veces me levanto y soy como que, wow, tengo que ir al aeropuerto. Y hay veces como que se me olvida, ¿me entiendes? Yo voy para el aeropuerto y yo, no, ¿verdad, cabrón? Voy a ir para el aeropuerto, pero el privado. Que allá está el capitán, está como la tripulación esperándome. Mira, eso es algo muy bonito. Yo me compré mi avión, más que todo fue por mi tranquilidad mental, mi paz mental, porque... No, y porque toca. Es que no hay de otra manera. Es difícil, o sea, no es que uno, primero que nada, es mucho más fácil
hacer. A veces nosotros tenemos que hacer un evento y tenemos que montarnos tan pronto terminamos el evento para llegar a otra ciudad, para hacer otra cosa. O sea, no se trata solamente del lujo. Sí, el lujo es bacano, todo es chévere. Es difícil navegar por un artista como tú, como yo. Difícil pasar por un aeropuerto comercial y lidiar con muchísimas cosas. Cuando tú llegas, tú como artista, no, yo digo que no hay un sistema sí hay un sistema VIP, pero es muy difícil. No hay un sistema preparado Sólido para los artistas para que ellos puedan viajar, porque si no, yo ni me compro mi avión. Exacto. Pero no hay necesidad. Exacto. No lo hay. O sea, tú llegas ahí y el trato es tal como si fuera cualquier persona y tú no eres cualquier persona. Es que es difícil porque igual no es que a uno le choque tomarse fotos o compartir con la gente, sino que para nada. No, pero hay momentos donde ya, cabrón, donde ya uno tiene que montarse al avión o si no va a perder el vuelo, ¿sí claro. me entiendes? Pero yo creo que por eso fue que yo decidí comprarme mi avión y más que todo, yo me acuerdo cuando yo me compré el avión, yo quise llamar a la persona que hace los videos míos test en Medellín. Y yo le dije, cabrón, ve y sube esta experiencia porque yo le quiero mostrar al mundo entero lo que yo estoy sintiendo en este momento. Yo vi el video. Hay un video por ahí que circuló que yo dije, yo quiero que la gente vea mi emoción porque me he jodido con cojones para poder tener eso. Y estoy claro de eso. Y yo quiero inspirar a la gente, que la gente diga, no, ahí tan huevón, está llorando porque me compró un avión. No, pues, es que no saben. Pues claro, y voy a seguir llorando. Y si me compro otro, voy a seguir llorando. Yo no monté el video mío llorando porque yo lloro feísimo. No, ¿quién llora bonito, no, pero weón? tú lloras con más flow. Yo te vi llorando a ti, en verdad tú lloras con más flow. Pero yo me tiro yo me tiro el... Yo lloro feísimo, bro. Donde yo llorara como tú, Maluma, pero es que tú lloras con un estilo que parece novela. Yo lloro feo, bro. Feísimo, bro. Entonces yo digo, coño, este hombre me brincó. Yo quería hacer un video. Entonces practiqué. Yo vi tu video y practiqué. Me paré al frente del avión y todo y me tiré el video y dije, no me veo bien, weón. Parezco un zángano, fíjate eso, no voy. Pero la realidad del asunto es que la gente no sabe el sudor, el sacrificio. Sí. El tener un avión es una cosa grande. Oye, para que tú lo sepas. Y la gente no sabe en la casa lo que representa tener un fucking avión. Es un estrés también. No, claro, también. La tripulación, el costo. Tiene que pagarle todo. Eso no es así como así que lo compró y papi, móntese y nos vamos. Como un carro. No. El mantenimiento anual y hay que pagar y tiene que dejarlo en el parqueadero y se le dañan cositas y cada año sale un sistema nuevo que hay que poner para que alcance cierto límite. Yo me acuerdo que mi papá me decía una cosa: es mejor tener amigos con plata que plata. Papi. Así está claro. Pues me gusta, yo no me arrepiento de tener mi avión, lo que sea, pero hay momentos donde uno dice, wow, otra vez le falló esto, uy, que la tuerquita, que la huevonadita, que eso, lo otro, pero igual todo vale la pena. Al final del día me lo disfruto mucho y por eso he trabajado para tener mis cosas. Al final del día, cuando tú aterrizas a Medellín, papi, tú bajas por ese túnel o por esa carretera como el mismo Maluma de siempre, el mismo flow de siempre, te gustan las mismas cosas de todo el mundo y obviamente créeme, yo sinceramente si yo pudiera montarme en un avión comercial y yo janguear con la gente normal, yo lo haría, yo feliz, que la gente hablaría conmigo y bacano, pero a veces el sistema se pone un poco, se va fuera de lugar y la gente no entiende. Mucha gente no entiende. Imagínate, tú saliste de cantar a las 4 o 5 de la mañana y te montaste, que nos tocó muchas veces, tener que montarnos en un avión a las 5 de la mañana cansado. Llevamos 12, 15 horas sin dormir. Concierto tras concierto tras concierto. ¿Y nunca te tocó hacer escala en Panamá? Hacer escala en Panamá. Con eso me voy. Hacer escala en Panamá. Con respeto a Panamá, que quiero mucho a Panamá. No, pero el aeropuerto de Panamá es un aeropuerto que viene siendo la base para ir a todos lados. Y a veces tú llegabas a Panamá y llegaba un combo de soccer, de excursión. Y tú 24 horas sin dormir. Y no había dónde esconderte. No, yo me acuerdo, gorrita, el jury, todo, pasando por todos lados. Se empieza a escuchar las voces. Y se convierte eso en... Sí, Maluma. Entonces llega uno y hace esto. Le quita el jury, la gorra. Sí, ven, tomemos una foto, pero... Pero calladito. Y ese grita y le dice al otro. Porque no quiero perder el vuelo. ¡Miren quién está acá! Maluma, papi, tan. No. Oye, repetimos de nuevo. Nos gusta compartir con la gente, que quede claro. Nos gustan los fans, pero hay momentos. Maluma, quiero que me hable de Calvin Klein.
Para mí eso es una de las cosas más grandes que yo he visto. Yo he visto muchas colaboraciones dentro de, pues, yo he visto, un ejemplo, Balvin hacer hacer tenis con Jordan. Ahora Bad Bunny acaba de hacer las tenis Adidas. Hijo de puta, brother. O sea, eso es impresionante y eso es grandísimo para la cultura. Yo hice con Hublot y he hecho con Coca-Cola, he hecho con varias cosas ya. Sí. Pero para mí Calvin Klein es la película. Pues para mí, porque para cualquier chamaquito del barrio de donde soy yo va a decir, Lacho, no, Jordan, hacer algo con Jordan, pero para mí, y no solamente es hacer una colaboración con Calvin Klein, que esto es una cosa que lo ha hecho Justin Bieber, tienes que prepararte físicamente, o sea, ¿cómo fue ese proceso y cuánto tiempo tuviste para prepararte que me imagino que para ti no, pues, porque si me dicen a mí que tengo que hacer algo de Calvin Klein, no son 3 meses, papá. Digo, 3 años. Dame 3 años y 4 operaciones para yo ponerme lindo pero explícame tú. No, perro, yo creo que lo que pasó con Calvin Klein fue algo muy bonito. Mira que yo llevaba detrás de eso mucho tiempo, la verdad. Yo fui a Nueva York a tener una reunión. Yo literalmente cogí el avión, me fui para Nueva York, tuve una reunión allá en las oficinas de Calvin Klein. Con varios personajes, yo les dije, ¿sabes qué? Yo tengo esto en mi mente desde que yo estaba muy chiquito. Esto era algo que tú querías. Sí, y yo lo quiero hacer, lo voy a hacer. Y entonces llegamos allá y la gente, ok, vamos a ver qué es lo que pasa. A los 6 meses llamaron y dijeron que ya íbamos a hacer toda la campaña con Kendall Jenner, con Justin. Habían un par de artistas ahí, modelos también de Asia. Entonces fue algo como que... ¿Lloraste ahí o no lloraste? No, ¿verdad? Fue más como que papi, lloré lo merezco. No, lloré porque sabía el sufrimiento que me venía tan cabrón. Porque bro, es un tema jodido. Mira, yo siempre he dicho que yo no quiero estar ni fit ni quiero estar fat. Yo quiero tener un balance en mi vida. Yo quiero comer lo que a mí se me da la gana, pero no quiero parar de entrenar. Yo creo que todo en mi vida ha sido así, balanceado, y quiero seguir manejándolo así. Yo no quiero ni estar rayado 24/7. Entonces yo me doy mis lujos de comer lo que yo quiero, una hamburguesa normal, pero pues obviamente... Moderado, exacto. Mano, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo se surgió eso? Yo sé que ya me imagino que te han preguntado eso muchísimo, pero ¿o cómo te sentiste en haber grabado con Madonna? Obviamente la conociste en persona. Sí. ¿Cómo fue eso? Sí, no, mira, yo siempre he tenido claro que mi máxima inspiración es Michael Jackson. En todo, desde que yo comencé mi carrera. Michael Jackson para mí es el artista número 1 y no hay nadie que lo reemplace. Tengo a Héctor Lavoe. ¿No te dio un beso en la boca? ¿No te dio un beso en la boca, Madonna? Bien, papi, obvio. A ella le gustaba el besito en la boca, normal, ¿verdad? Papi. Pero olía rico la boquita. Rico, papi. Hacho, yo le doy un besito. A mí no me importa que esté estrujadito la bemba. Hacho, yo le meto un besito a Madonna, sí, porque es Madonna. Papi, es Madonna. O sea, yo voy a morir. Papi, que no se te olvide que me chupó el dedo gordo, papi. ¿De dónde? ¿El pie? Obvio. No, pero a mí me hace eso. Yo tengo una uña amarilla, hermano. A mí me hace eso y le da tétano en la boca, ¿viste? Yo tengo una uña amarilla. Que si Madonna me chupa el pie, lo que le queda se pierde. Ya, ahí mismo expiró Madonna. No hay más Madonna más. Yo puedo atracar con la uña mía, ¿viste? Óyeme, pero y olía rico Madonna. Papi, sí, no, te estaba contando, cabrón, es que este huevón habla mucha mierda, me hace reír. No. Bueno, es que íbamos. No, hablando de Madonna. ¿Cómo es esa? Aparte de chuparte la uña el pie, ¿cómo la tipa es? Papi, mira, yo estuve en Nueva York para los MTV, para los American Music Awards. Sí. Y yo estaba en el camerino, iba a cantar ahí. Y llega mi manager, pues llega Walter y me dice, hey, Juancho, que Madonna, él era amigo del manager de Madonna. Entonces me dijo que Madonna quería conocerme, entonces yo me fui rápido, cabrón, obviamente. A ella le gustan los baby. Sí, le gustan los baby. Claro. Tú eres un baby. Papi, jovencito, todavía. Fresquecito. Tú hueles a Johnson & Johnson. puro talco, cabrón. Puro talquito. Ok. Entonces, cuando me dijo eso, claro, yo me fui derecho para el camerino de ella y cuando llegué estaba con Lenny Kravitz, papi, que yo soy re fan de Lenny Kravitz toda mi vida, cabrón. Y los vi. ¿Tú no te sentiste que estaba en un sueño, bro? Papi, claro, yo llegué, los vi, los saludé y me quedé incluso hablando con ellos un rato. Me tomé una foto ahí con ellos, un videíto, tal. Cuando salí, yo me fui para mi camerino y yo, wow, esta mierda acabó de pasar.
no lo podía creer, ¿sí me entiendes? Luego, pues, cabrón, eso fue como a la semana. Yo empecé una gira en Europa y me escribió ella, me escribió al celular diciéndome que tenía una canción para mí. Y cabrón, a mí eso me marcó la vida, más que todo porque la canción se llamaba Medellín. Entonces, Wow. eso fue como un momento, lo que hablábamos ahorita, de los momentos esos surreales que le pasan a uno que uno casi no cae en cuenta. Ahí fue cuando yo dije, mierda, esto va a pasar. Yo me fui para Londres, grabamos la canción en Londres, aparte hicimos otra canción para el disco de ella, hicimos otro tema para 1111, para el disco anterior mío, que se llamaba Soltera. Y luego hicimos todo el video y toda la vaina. Y lo bonito es que quedó una buena relación, ¿me entiendes? No es solamente Sí, no se Maluma y trata, no se Madonna, la trata de canción la música, Medellín, ni el no. arte, ni nada. Sino que yo puedo decir que yo la puedo llamar a ella y preguntarle sobre cualquier cosa de mi vida y ella me va a responder con todo el amor del mundo, ¿me entiendes? Y eso es chévere. Si yo no me equivoco, ella fue a Medellín antes Exacto. Ella hizo un concierto. y cerró un hotel y todo, el Intercontinental. Me Le dijeron, hicieron unas adecuaciones en las habitaciones y todo. o sea, eso fue una película, porque yo me acuerdo que yo estaba ahí y me dijeron, papi, aquí está, Madonna mandó a cerrar el hotel completo, cambió los cuartos. Sí. Que Y si ella- tú estabas ahí para ese tiempo, que iba a pensar tú un par de años después que ibas a hacer una canción y te iba a chupar el dedo gordo del pie. ¿Me Exacto. entiendes? O sea, ¿cuándo? No. O sea, ¿quién puede decir eso? O sea, No. ¿quién puede decir, no, a mí Madonna, papi, eso, No. óyeme, eso es una película. Olvídate de los premios que tú te has ganado, que si Grammy. No, eso es otra a mí me vaina, chupó el dedo pero- del pie Madonna, manín. Papi, sí que me lo corto y lo dejo de premio. Normal. Es más, dame el cabrón dedo ese, brother. Yo lo guardo, cabrón. Vamos a- Ese dedo, ese es el dedo de Maluma, lo chupó Madonna. Con una plaquita así que, uy, qué cabrón, el dedo de Maluma chupado por Madonna. Chupado por Madonets. No, pero de verdad, perro, que fue una cosa muy bonita porque lo que yo te decía, lo de Michael Jackson, o sea, para mí estaba Michael Jackson, el rey del pop, y estaba Madonna, la reina del pop, ¿me Claro. entiendes? Y yo los tenía ahí, entonces yo siempre decía, wow, yo siempre soñaba con hacer canciones con ella, obvio, pero yo tenía como que, la verdad, una visión como más cerquita, decía, no, qué bueno trabajar con otra artista americana, porque seguro con Madonna debe ser imposible. Claro. Imposible, lo más imposible que yo Tú hubiera viste más podido- rápido Justin Bieber o cualquiera de estos muchachos de la nueva generación que trabajar con ella. Total, no, exacto. Cuando pasó eso, yo dije, wow, qué chimba y qué orgullo para mi ciudad también, que se llama Duro, Medellín y que duro. ella cantó en español y que cantó Medellín y que se siente identificada y que quiere ir a mi ciudad, ella quiere volver a Colombia. Yo le dije a ella, estuvimos a punto de hacer el video de Medellín en Colombia, pero bueno, por cosas, porque ella vivía en Portugal, no podía viajar. Pero se me entiende, son cosas que uno hace, lo que decías ahorita, como las colaboraciones, lo de Calvin Klein, lo de José con Nike y todo eso, es como que, mierda, perro, son cosas para la cultura de verdad, que me entiendes, que va a quedar en los libros de la música latina. Amén, amén, amén. Un aplauso para eso, carajo. Un ¡Amén! aplauso para eso, coño. Óyeme, ¿tú piensas hacer películas? O sea, porque yo te estoy viendo como que muy metido en la vaina de actuación en los videos, te veo como que metido en la vuelta. O sea, ¿tú tienes planes de ser actor? Papi, en febrero sale mi primera película. Obvio. Con Jennifer, papi, con Jennifer López y Owen Wilson. Se va a llamar Marry Me. En febrero ya sale. Pero ¿por qué tú siempre tienes que apretar así? Espérate. Tú me estás hablando de Rubito, Narizoncito, Obvio. el duro. Papi, Owen, el charro, cabrón. Diablo, el comediante. Sí, obvio. Manning, yo te voy a decir una cosa. Yo he Ese hecho marica es muy películas duro. yo he hecho películas con Vin Diesel, con Will Smith, con Martin Lawrence. No, pero durísimo. No, Wow. papi, no. Yo muero feliz mañana. Yo he hecho todo, yo he hecho de todo. Yo muero feliz. Obvio. Pero ese blanquito, papi. No, es un El duro. blanquito es un duro. Pero es Y esos un son gente duro. que casi no se ven por ahí. Esos son gente que se esconden. Esos actores nadie los ve. Nunca. Y cuando salen a matar. Y lo conociste en persona, obviamente. ¿Qué, papi? Disculpa la pregunta no estúpida, importa. pero Sí. ¿cómo fue el encuentro con ese pana? No, bueno, también me escribieron del equipo de Jennifer que querían que yo fuera parte de la película. Yo pensaba que era un documental, brother. Yo te No, vi. papi, no, ya es una movie, entonces nosotros somos, los tres protagonistas somos Owen Wilson, que vuelvo y te repito, Owen Wilson, Jennifer y yo, que lo que pasa es que una cosa es hacer el cameo, simplemente salir, hey, y chao, eso aquí yo me preparé, yo tuve mis clases de actuación en Los Ángeles con el mismo director y el mismo profesor de Will Smith, ¿entiendes? O sea, eso fue en serio, yo me lo tomé muy en serio porque venía un rollo, o sea, cabrón, venía un papel importante. Duro. Entonces,
conocí a Owen en una de las grabaciones, muy charro, porque la primera vez que yo conocí a Owen, yo literalmente le tenía que cagar en la madre ese día en la escena. O sea, yo le tenía que decir de todo hasta de que se iba a morir. Entonces, la primera vez que lo veo, ok, rodando, acción. Pram, pram, pram. Cuando el cabrón terminamos la escena y yo nervioso, y yo, papi, ese man, ¿qué va a pensar de mí? La primera vez que lo conozco. Y le tiene que decir, le tiene que cagar en la madre que lo parió y todo. Exacto. Y lo miro y el man viene, me da la mano y me dice, felicidades. Todo lo que me acabas de sentir, de decir, lo sentí. Actuaste muy bien. Y yo decía, mierda, este man que es un ícono, perro. Pero no estabas asustado, mira, porque mi primera actuación mi primera actuación fue un tú a tú con Vin Diesel. Y yo no vi a Vin Diesel hasta que él bajó en el helicóptero. Ahí es que tú te das cuenta que nosotros somos unos pendejos y ellos en verdad están en la película. El tipo llegó en un helicóptero. No, porque yo dije, coño, ya va a tocar grabar dónde está Vin Diesel. Estoy en la República Dominicana y yo escucho el avión. Y me dicen, sí, ya, ese es él. Papi, ya eso nada más fue la intro. Esa fue la intro. Hacho, el pana llega. El pana, papi, estamos hablando de 6'1", 6'2". O sea, óyeme, imagínate cuán grande tiene que ser The Rock. Porque The Rock es más grande que él, pero este tipo no, la Roca tiene que ser, papi, 6'4", 6'5", porque este tipo mide como 6'2". Cuando el tipo baja, me mira y me dice, mi gente. Papi, la misma voz que tú escuchas durante toda tu vida, la tiene en persona. Se le habla así todo el fucking tiempo. Normal. Y él me dice, él me dice, ¿estás ready? Y a mí se me salió un pedito. ¿Entiendes? En ese momento. Pero fue un pedito de nervio, ¿me entiendes? Normal, mi gente, son cosas que pasan. O sea, no se rían. No, pero no se tienen que reír porque son cosas que pasan. No te rías, Maluma. Fue un pedito que se me salió pues, de los nervios, ¿me entiendes? De los nervios. Porque él dijo, está ready, y está ready significa, tú te sabes tu línea, cabrón. Exacto. Tiene que meterle. Papi, ojo, que ahí no se puede improvisar y no se puede flaquear. Son las líneas uno más o menos le puede dar tu vida, tú le puedes dar tu vida, pero tiene que, con los directores que están ahí, tú no sabes si el director es un HP, y tú dices, espérate, papi, déjame hacer esto bien. Y era una discusión. Y yo me volví loco. O sea, ¿cómo cuando te dijeron, papi, ya, o sea, no te pusiste nervioso? Que tú dices, coño, ¿será que yo empiezo a hablar y este caro se me ríe en la cara o todo el mundo se ríe porque me quedó ridículo? No, perro, y había una escena muy chistosa, voy a contar aquí. Había una escena muy charra, cabrón, que yo tenía que decirle a Jennifer que la habían nominado a los, ni me acuerdo, Best Pop Contemporary. Papi, la cosa más larga del fucking mundo. Entonces yo tenía que llegar a decirle a ella todo eso. Hey, love, he just got nominated to the Boom 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 Contemporary Best New Artist because of the 2000. Cabrón, yo me tenía que aprender, o sea, la categoría más difícil del fucking mundo. Contemporary with Smith. Tú dices, diablo, pero no puedo decir una palabra. Exacto, no podían decir Best New Artist. O sea, una mierda así, nada. Contemporary. Exacto. Para joder más que esa palabra ni yo me la sé y yo sé inglés. Papi, o sea, y llegó yo ahí. Pum, 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 American Music Awards, Best New Rap, rap, rap. Ya la tengo. Listo para grabar, así, ready. Action. Hey, love, it's just coming in to... Oh, fuck. Perdón. Owen. Todo el mundo ahí, así, papi, un crew así gigante. No importa, vamos a hacerlo otra vez. Dale, va. Yo con mis lineecitas, papi, el papelito aquí. Ves, tú. Vamos otra vez. Acción. I love you, just papi, me da una rabia conmigo mismo, ¿me entiendes? Porque no es el lenguaje de uno, vuelvo y repito, papi, lo que dices tú, otra persona lo escribió, no puedo improvisar, está la presión encima, está Jennifer, está Owen, todo el mundo ahí, ¿me entiendes? Entonces, tú no pensaste. Cuando lo dije bien, papi, eso íbamos a hacer una fiesta en ese set. No, me imagino todo el mundo celebrando. Puta, por mí. Tú no pensaste, coño, si Nicky puede, yo puedo. Tú no pensaste eso en ese momento. Oye, porque tú sabes, tú dices, Nicky está haciendo actuación también. Si ese cabrón puede, que es tremendo loco, yo puedo. No, papi, pero tú estás duro, cabrón. ¿Qué te pasa? Pero... No, papi, no. Yo estás duro, yo me vacilo yo mismo. Yo creo que ese es el no, perro, pero ese tú es estás el Nicky. cabrón. No, Gracias, papi, gracias, de verdad. Tú eres cabrón, perro, y más allá de las cámaras o de lo que sea, cabrón, tú sabes que eres una inspiración muy grande, de verdad. Gracias, de verdad, ¿no? ahorita lo que decías, perro, que mañana muero feliz, papo, con toda la razón del mundo, perro, porque nosotros somos artistas que hemos seguido tu carrera,
que te respetamos, te tenemos mucho cariño, eres una leyenda, perro, y pase lo que pase, cabrón, más allá de la música, más allá de los números, cabrón, has puesto una huella gigante. Coño, Y yo me siento muy inspirado por ti, de verdad. Te quiero por esas palabras. Siempre te he querido, pero te quiero más por esas palabras, de papi. corazón. Y yo estoy en este momento, perro, en un flow de mi vida, que todo lo que hago, lo hago con amor. Se te nota. Y lo tengo que reflejar así, ¿me entiendes? Se nota. Y lo digo de corazón. Gracias, papi. Te lo agradezco con el alma, papi, de corazón. Ya sacaste este último disco, ¿verdad? Hawái. Cabrón. Qué hijo de puta palo, brother. Sí, o sea... Gracias a Dios, perro. Cabrón, y te voy a decir por qué estoy tan feliz del éxito tuyo y del éxito de esta canción. Papi, yo soy reggaetonero de la mata. Eso viene desde mi sangre, pero yo vengo de una cultura y Medellín es igual y Colombia es igual, de donde nosotros escuchamos todo tipo de música. Esta canción de Hawái no es un reggaetón, viene siendo como una fusión Más pop. Es como un pop. Cabrón, hacía falta un tema así, que fuera número 1, brother, porque esto era la misma mierda, brother, esto era lo mismo. Y sin ofender a mis colegas, que yo los amo y los quiero con toda mi alma. Pero es la fucking verdad. Y yo hago la misma mierda. Sí, todos hacemos lo mismo. Pero, coño, hacía falta una canción como Hawái, que fuera número 1, para que se abriera los campos de música. Coño, hay muchos... Está muy cerrado, Lo perro. mismo, brother. Y por fin hay una cabrona canción que representa el flow tropical, comercial, pop. Lo escuchan desde los niños hasta los gángsters, hasta... Todo el mundo. Sí, porque también la historia de esta canción, que obviamente es una canción que pues la gente tiene, piensa por tu situación personal, que no quiero llegar a eso, pero la gente se conecta con la historia porque pues piensan que viene de la situación tuya. Te hago una pregunta. Ahora sí, esta sí te la voy a hacer. Si fueras para Hawái, ¿con quién te fueras para Hawái? Wow. Ay, perro. Qué pregunta, Mejor no, mira, si no me la quiere contestar, no me tiene que contestar esto. Papi, no, yo me voy solo, cabrón. Soleado, hay que a conocer Hawaiana. A conocer Hawaiana. Ok, te voy a hacer una pregunta. Dale. Que siempre le pregunto a todos los colegas con quien he entrevistado. ¿Qué miedo tienes en la vida? ¿Cuál es tu miedo principal en la vida? Cabrón, la soledad. ¿Sí me entiendes? Yo soy una persona que me gusta estar siempre acompañado y me gusta dar y compartir mis logros, mis tristezas. Entonces yo creo que la soledad me causa miedo. No quiero levantarme un día, cabrón, y que no haya nadie ahí a mi lado. Creo que eso me genera un remordimiento ahí bien cabrón. Yo estoy cerca ahí contigo en esa área. Te voy a mencionar unos nombres y tú me lo describes con una palabra. ¿Está bien? J Balvin. Parcero. Ok. Anuel. La buena. La buena. Jennifer López. Mamacita. Esa me gustó. Michael Jackson. Inspiración. Prince. Cabrón, leyenda. Nicky Jam, mentira. Cabrón, que no sé ni... Papi, respeto. Amén, esa es la amén. palabra, cabrón. Respeto. Mi gente. Oye, mi gente, un aplauso para Maluma. No, perro, gracias a ti. Nos despedimos con mucho cariño. The Rockstar Show, Maluma. Dímelo, papi. Dímelo, papi, la buena. Papi Juancho, me voy.